Bueno, vamos a continuar ahora con el movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRV. ¿Qué sería este movimiento? A diferencia del el MRV, lo que pasa es que la velocidad no es constante como era en el MRU. O sea, en el MRV la velocidad va cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces, eso hace que aparezca una nueva variable que ya vamos a ver cuál es. Y que es un movimiento que por ahí se acerca más a la realidad de lo que sería el MRU. ¿Por qué? Y porque uno cuando está en movimiento seguramente la velocidad va a ir cambiando en el tiempo, así que, y bueno, y sigue siendo rectilíneo, o sea que el objeto se mueve en línea recta cambiando su velocidad. Por ejemplo acá, bueno, tenemos un monstruo, el señor acá lo ve en el tiempo cero, sale corriendo, al primer segundo va a 10 km por hora y a los 2 segundos va a 20 km por hora. Esto sería un típico ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este movimiento lo que aparece es la aceleración. En el MRU la aceleración era 0, mientras que acá ya deja de ser 0, al contrario, tiene valores. ¿Por qué? Porque para que la velocidad aumente o disminuya, tiene que haber aceleración o desaceleración respectivamente. Entonces, vamos a ver en el ejemplo. En el primer segundo pasa de 0 a 10 km por hora y después podría haber pasado de 0 a 10 km por hora en un año. Entonces, en ese caso estaría acelerando más despacio. Entonces, se dice que la aceleración es la rapidez con la que está cambiando la velocidad. Vuelvo a repetir, ¿qué es la aceleración? Es la rapidez con la que está cambiando la velocidad. Cuando más rápido aumenta o disminuye la velocidad, mayor es la aceleración. Entonces se dice que la aceleración es una medida de la brusquedad del cambio de velocidad. Cuando más brusco es el cambio de velocidad, más aceleración significa que hay. ¿Cómo se calcula la aceleración? Se calcula con esta ecuación que está acá. Es la variación de la velocidad respecto a la variación de tiempo. Esta es la ecuación que nosotros lo vamos a tener que tener en cuenta para la resolución de problemas. Recuerden siempre que delta V sería velocidad final menos velocidad inicial y delta T tiempo final menos tiempo inicial. Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a suponer que tenemos un auto que está a velocidad 0 en el tiempo 0 y después de un tiempo T su velocidad es V. Vamos a suponer que esas velocidades son distintas, entonces ¿cómo calculo la aceleración? V menos V inicial sobre T menos T inicial. La aceleración puede tomar signo positivo o negativo. Cuando la velocidad aumenta respecto al tiempo, el valor de la velocidad es positivo. Mientras que si la velocidad disminuye o desacelero, ahí significa que la aceleración es negativa. O sea, puede tomar los dos signos. Vamos a ver un ejemplo. Un coche que se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme variado tiene un determinado momento de velocidad de 30 metros por segundo y 10 segundos después una velocidad de 40 metros por segundo. Calcular su aceleración. Esta es la ecuación de aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Recuerden que la velocidad final era 40 metros por segundo, la inicial 30 y la variación de tiempo era 10 segundos, porque suponemos que el tiempo inicial era 0. Entonces al hacer este cociente nos queda 1 metro y acá estos segundos no se simplifican, sino que se multiplican y por eso nos queda segundo al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración, la unidad de tiempo siempre está al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado, kilómetros por hora al cuadrado, como está acá. Eso es la característica de la aceleración. Entonces, siempre recordar esto, que la unidad de aceleración es metros sobre segundo al cuadrado o kilómetros por hora al cuadrado. ¿Qué indicaría esto? Que la aceleración sea de 1 metro sobre segundo al cuadrado, indica que va cambiando 1 metro por segundo la velocidad por cada segundo que va pasando. Vamos a ver este ejemplo acá. Tenemos este carrito en el tiempo 0 que está a una velocidad 0, o sea, está detenido, empieza a moverse. En el primer segundo su velocidad es 1 metro por segundo y a los 2 segundos su velocidad es 2 metros por segundo. Acá quiero que se vea algo importante y es que la idea es que la aceleración, ¿sí?,
la característica del movimiento uniformemente variado es que la aceleración es constante. O sea, en el MRU lo que era constante era la velocidad. Acá en el MRV lo que es constante es la aceleración. Bueno, los signos de aceleración ya lo habíamos visto. Es positivo cuando la velocidad aumenta y es negativo cuando la velocidad disminuye. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Un objeto que está a una velocidad de 5 metros por segundo y pasa a una velocidad de 10 en el término de un segundo. Hago el cociente entre la variación de velocidad por el tiempo, nos queda 10 menos 5 sobre 1. 10 menos 5 nos da 5 metros por segundo al cuadrado positivo. Ahora, si hubiéramos hecho al revés, que iba a 10 metros por segundo, aplica los frenos, por ejemplo, y disminuye su velocidad a 5, acá iría al revés, la velocidad final sería 5 y la inicial 10. 5 menos 10 nos da menos 5 dividido 1, menos 5. Entonces ahí demostramos que la aceleración puede ser positiva o negativa. ¿Qué pasa si los dos están en el sentido contrario a las X? O sea, las dos serían negativas, ¿sí? Entonces sería, la velocidad final sería menos 10, menos, y tengo que respetar el signo negativo de esto, nos sigue dando negativa la aceleración. Ahora, si la velocidad final, ¿sí?, en negativo es menos 5, acá nos termina dando positivo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver las ecuaciones horarias y los gráficos en el MRU. Bueno, las ecuaciones horarias son siempre de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, al igual que lo era en MRV, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, la tercera ecuación horaria, A en función del tiempo. La característica fundamental de un movimiento uniforme variado es que la aceleración es constante, no cambia. Siempre es igual, siempre vale lo mismo, y esto, puesto en forma matemática, sería así, que la A es igual a una constante. Esa es la tercera ecuación horaria. El gráfico, ¿cómo sería? Si hago aceleración versus tiempo, va a tener un determinado valor, que ese valor no va a cambiar durante todo el movimiento. Esta es la ecuación horaria de aceleración versus tiempo. La segunda ecuación horaria ahora es velocidad versus tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería la ecuación de velocidad versus tiempo? Partiendo de la ecuación de aceleración, despejo de acá velocidad final. O sea, esto que está dividiendo todo este término pasa multiplicando, y este B0 que está restando pasa al otro término sumando. Entonces nos queda esta ecuación horaria que tenemos acá, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por delta t, que sería acá tiempo final menos tiempo inicial. Si lo analizamos bien, esto no es otra cosa que una recta, ¿sí?, donde A sería la pendiente, ¿sí?, B0 es la ordenada al origen, y ya vamos a ver cómo se grafican esas ecuaciones. Acá tenemos, ya lo hemos visto parecido con el MRU, cuando veíamos posición. Entonces acá la velocidad final es igual a B0, que sería la ordenada al origen. La A es la pendiente, ¿sí?, y bueno, y la variable tiempo. A medida que pasa el tiempo yo puedo ir sabiendo. Entonces la ecuación, la gráfica, perdón, de velocidad versus tiempo para el MRV siempre es una línea recta con una determinada pendiente, que puede ser positiva o negativa. Y la primera tiene que ver con la ecuación, que esto lo van a tener que aprender de memoria, la ecuación para calcular la posición respecto del tiempo en el MRV, donde la posición final siempre es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación horaria para X versus tiempo. La deducción matemática de esto no la voy a explicar en esta parte, pero si a alguno le interesa de dónde sale esta ecuación, por supuesto que en otro video se los puedo explicar. Sí les digo que esto es lo que van a usar directamente en los problemas, ¿sí? Acá, como vemos, si analizamos bien acá, esta ecuación es una cuadrática, donde esto sería la ecuación cuadrática completa, y igual a c más bx más a por x cuadrado, donde acá el 1 medio por a sería el a de la ecuación genérica. En lugar de ser t al cuadrado, en la genérica es x al cuadrado.
Acá tenemos el término lineal, donde B0 sería el equivalente a B, la T es el equivalente a X, y la X0 sería el equivalente a C. ¿Sí? Recuerden que si tengo una cuadrática sería la gráfica como una parábola. Es decir, que la gráfica de posición versus tiempo siempre va a ser como una especie de parábola. ¿Sí? Acá estamos viendo, la parábola tiene como una curva, ¿sí? Y eso sería la gráfica de la X versus tiempo. Solamente para terminar acá y tener algún dato más, si la parte de acá, que acompaña al cuadrado, es negativa, ¿sí? La parábola mira hacia abajo, o sea, de esta manera. Si esta parte es positiva, mira hacia arriba. O sea, sería, fíjense acá, si la A es positiva, la parábola es positiva, o sea, como dice acá, está contenta. Si la A es negativa, la parábola está triste, ¿sí? Eso es importante que lo tengan para saber si los gráficos que están realizando están bien o no.